Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. También. Muy buenos días, aquí estamos una mañana más, una semana más, abriendo esta ventana radiofónica, Sansofé. Hoy vamos a ir al Carnaval de Las Vegas, y no me refiero al Carnaval en Estados Unidos, me refiero a la alegoría del Carnaval 2026 de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a recibir en breve a la Federación Insular de Grupos del Carnaval, FIGRUC. Es la entidad que coordina y defiende los intereses de ese colectivo que es, sin duda, la columna vertebral de nuestra participación ciudadana, las murgas. En un año en el que celebramos medio siglo de historia moderna de nuestras fiestas más populares, el concurso de murgas llega cargado de interrogantes que van mucho más allá de lo puramente musical o humorístico. Muchos participantes de la calle hoy se plantean: ¿estamos protegiendo la libertad de expresión de nuestros barrios o estamos adaptando el discurso murguero para no incomodar el sello de interés turístico internacional? ¿O es la murga el altavoz de la ciudadanía o se está convirtiendo en un producto televisivo encorsetado por cronómetros y penalizaciones severas? También vamos a analizar si los 1.000 euros de abono a los finalistas alcanzan para cubrir la ilusión de cientos de participantes que sostienen esta fiesta, qué supone para los murgueros el regreso al Parque de Santa Catalina y cómo se equilibra la crítica ácida propia de nuestro carnaval con las nuevas normativas de convivencia y respeto. Si quieres contactar con el equipo de este programa de radio, mándanos un WhatsApp al 676 03 4011. Repito, 676 03 4011 o llámanos al 928 31 99 46. Nació en la orilla entre el hambre y la sal, un grito de pueblo, un eco ancestral. No fueron poetas de mocking y altar, fueron gargantas de barrio dispuestas a hablar. En tiempo de sombra y de boca cerrada, la murga fue astuta, la murga fue hada. Burló al censor con la rima escondida, metiendo verdades por la retaguardia. Con un doble sentido y mucha elegancia, reían del miedo con gran arrogancia. El palo acechaba y la ley prohibía, el pueblo en su copla se desentendía. Vinieron los tiempos de luces y focos, queriendo domar a estos locos tan pocos. Llegaron las reglas, el crono, el libreto, queriendo imponer un absurdo respeto. Que sea profesional, gritaba el despacho, el verso sea limpio, que no sea borracho.
paso. Podrán vigilarnos la letra y el tono, pero nunca el sitio que ocupa este tono. Mientras haya un problema y un pueblo que sufra, habrá una canalla que cante y que muerda la murga. Bueno, pues ya estamos en pleno carnaval y en pleno programa, y por eso vamos a recibir, como cada año en nuestros estudios aquí en Radio Guiniguada y sobre esta fecha, al presidente de la Federación Insular de Grupos del Carnaval, de la FIGRUC, a Kevin Benítez. Kevin, muy buenos días. Buenos días, Javier. Un gusto tenerte un año más para hablar un poquito de esta fiesta que tanto nos importa y sobre todo para hablar de quién o de quiénes la construyen. Que no es otra cosa que los grupos del carnaval, entre ellos las murgas. Exacto. Sí, yo encantado como siempre todos los años de estar aquí ya en el día en el que arrancan esas murgas adultas. Así que un placer siempre poder analizar contigo todo lo que nos viene por delante estos días. Sobre todo te agradecemos el esfuerzo porque ya hoy tienes que estar a piñón con esta primera fase del concurso de murgas. Hoy lunes, mañana martes con la segunda fase del concurso, el miércoles la tercera y como novedad este año, el jueves la cuarta fase de este concurso, del 2 al 5 de febrero, y la gran final el 7 de febrero, que es el sábado. Yo no sé cómo valora la FIGRUC la distribución de las 24 murgas en estas 4 noches de preliminares, por decirlo de alguna forma. Pues al final, ya desde el año pasado se había valorado esa posibilidad. Recordemos que, para situar un poco también a los oyentes, el año pasado inicialmente se iba a realizar el concurso de murgas en el Estadio Insular. Por temas de convivencia y los vecinos pues habían contemplado, y el tema del ruido con los vecinos, se había contemplado la posibilidad de incluir 4 fases para reducir la duración de las mismas. Se contempló en las bases, pero finalmente con el traslado a Santa Catalina pues se mantuvo en las 3 fases. Pero ya estaba contemplada esa posibilidad en las bases del año pasado. Este año nos comentaron la posibilidad de hacer esas 4 fases. Nosotros... La primera respuesta fue que por qué no supeditábamos, si eran 3 o 4, al número de grupos que se inscribiera, y después ya decidíamos, como el año pasado. Pero bueno, ellos tenían la decisión de que independientemente del número de grupos que fueran, de hecho este año tenemos menos grupos, o sea que podía haber sido un 3 perfectamente, pero bueno, ellos tenían la decisión tomada y nosotros sí es verdad que igualmente lo valoramos de manera positiva, porque creo que de cara al espectador pues puede ser a lo mejor espectáculos más dinámicos, que terminan antes. Son días entre semanas los que cuesta traer público que se te queda hasta la 1 de la mañana. Entonces creo que es una buena prueba. Creo que tiene una parte muy, muy positiva y vamos a probar este año. Kevin, como análisis que te hago, la semana pasada pudimos vivir el concurso de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y yo vi una primera fase que acabó casi prácticamente a la 1 de la mañana, una segunda fase que acabó prácticamente a la 1 de la mañana y una tercera fase y cuarta que acabaron prácticamente también a la 1 de la mañana. Yo lo que pienso, y es análisis mío como espectador y como persona que ha estado vinculado durante muchos años a la transmisión de los encuentros de murgas y de los concursos de murgas, de que esto realmente para lo que ha servido es para que quepa más publicidad en el paquete de la televisión canaria. Claro, es que justamente ese es uno de los... De hecho... En estos días hemos mantenido algunas reuniones también con Televisión Canaria dentro de todo este proceso de organización. Es cierto que las fases de murga del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria con respecto a las de Santa Cruz de Tenerife son más cortas. Es decir, tenemos menos número de grupos por fase. Serían 2 fases de 5 y 2 de 4. Ajá. Por tanto, estamos hablando de que si a media hora por grupo son 2 horas en tiempo efectivo. O sea que una fase empezando a las 9 puede terminar a las 11 perfectamente, más los cortes de publicidad, que serán 10 minutos aproximadamente por bloque. Pero bueno, sí que nuestro objetivo en las fases es verdad que va a ser más corto ya por el simple hecho de que solo hay 4 grupos. Eso es importante. Pero sí que teníamos sobre todo también la intención de mantener la final también como un espectáculo dinámico. Y entonces hemos mantenido, incluso con diferencias con Televisión Canaria, cosas que ya habíamos propuesto desde FIGRUC el año pasado, que este año querían quitar, pero que afortunadamente se mantienen, para lograr ese dinamismo y que sea un espectáculo que todos los espectadores pues, puedan ver de una manera cómoda.
Claro, además es importante construir no solo en el recinto, sino que la gente que lo vea en casa también vea los resultados de los aportes que hacen los colectivos, porque al final los colectivos son los que hacen el carnaval, y cómo van a ser ellos los últimos que opinen sobre lo que se hace con ellos. Claro, es que tuvimos el ejemplo en el carnaval de Belén María, que tuvimos una final hasta las 4 y pico de la mañana. Eso es insostenible. Sí, totalmente. Eso no puede ser, es un espectáculo. Los grupos ensayamos para que nos escuche gente, para que nos vea gente, y ese año terminando a las 4 de la mañana, aparte de la gente que se nos iba del recinto, porque es que era una hora. Además creo que eran las 4:16 de la mañana y estaba la alcaldesa entregando trofeos. Ahí. Exacto, fue prácticamente eso. Los grupos ensayamos, somos los primeros que queremos estar cuanto más tiempo mejor en el escenario, pero también entendemos que también actuamos para que nos escuche alguien. Y ese año los datos de audiencia no funcionan solo por los datos de audiencia, sino por un lado los espectadores del recinto que se iban, porque a las 4 de la mañana aguantan poco, pero también en Televisión Canaria se nos desplomaron varios puntos de audiencia, entonces al final perder visibilidad es perder repercusión. Efectivamente, tú lo has dicho, perder visibilidad es perder repercusión. Y de lo que se trata es de llegar al mayor número de personas. Claro. Cambiando un poquito de tema, sí. Las bases todos los años siempre son tratadas y iba a decir manipuladas, me refiero a manufacturadas, por decirlo de alguna forma, en el cambio de su literatura, en los puntos que trata y de la normativa que contienen, por decirlo así, ¿no? Es un concurso que es municipal, es insular, pero gestionado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Este año, si no me equivoco, las bases están permitiendo permitieron una mayor flexibilidad a la hora de la entrega de los temas musicales que las murgas iban a presentar. No sé si es así. Y también con el número de integrantes que contiene cada murga, que había como mayor plazo pues para dar el dato último. A ver, con respecto al procedimiento de inscripción, sigue siendo el mismo que se realizaba todos los años. Se mantiene la novedad que se incorporó hace varios años en las bases, lo que decías con respecto al número de componentes. Ese elevar el mínimo a 40 componentes se mantiene este año para intentar tener grupos más numerosos, y sobre todo también era por un poco que al final no sé si la medida del todo ha servido, ¿no? Pero la idea era evitar que los grupos se disgregaran en grupos más pequeños, sino fortaleciendo a los grupos que ya existían. Referente a los plazos, pues es verdad que las bases salieron un poquito más tarde, por tanto se nos ha juntado más con el carnaval, pero más o menos siguen siendo los mismos. Y sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos que aportar las letras antes del concurso a Sociedad de Promoción, y ese plazo pues sí se ha flexibilizado un poco, sobre todo porque siempre el acuerdo era que no queríamos enviar las letras los grupos a carnaval antes de que fuera nuestra propia presentación, por un tema lógico. Entonces, como este año se nos ha juntado mucho las presentaciones con el propio carnaval, exacto, pues al final lo que ha sucedido es que tal, pero o sea que las estamos aportando ahora. Pero bueno, que realmente ha sido por una cuestión de el momento en el que se sitúa el carnaval este año, más que de flexibilización de plazos. Lo que sí este año incorporamos como novedad en las bases, que siempre tenemos la discusión todos los años de cuántas modificaciones hacemos y demás. La verdad es que hemos logrado, el año pasado se hicieron algunas modificaciones, pero se mantuvo lo que es el eje central de las bases. Este año se mantienen intactas, con la única aportación que llegó por parte de los grupos y que también Carnaval entendía que debía ser así, del sistema de puntuación en las fases. Antes el jurado, cuando terminaba la primera fase, pues hacía sus puntuaciones de la primera fase y se cerraba la puntuación, es decir, entregaban sus puntuaciones de ese día, sin posibilidad de que escuchando a las murgas siguientes tú pudieras modificar ese criterio. ¿Qué pasa? Que las murgas de la primera fase pues no tienen ningún elemento de comparación. Al final estás votando de una manera a ciegas, porque tú al final en la fase lo que estás eligiendo son las 8 murgas que pasan a la final, y si no las has visto a todas, pues es complicado que tengas una visión global, que es lo que requieren las fases. ¿Cuáles son tus 8 mejores, no? Entonces, en el procedimiento ese, pues lo que hicimos fue ampliar la posibilidad de que las votaciones estuvieran abiertas durante las 4 fases. Es decir, un jurado puede, después de haber escuchado todas las murgas, decir, oye, pues me gustó esta de la primera fase y demás. Y poder modificar las puntuaciones para que el resultado se ajuste más a su visión global del concurso. Esa es la novedad que hemos incorporado, sobre todo por eso, porque había una reclamación por parte de los grupos, sobre todo
teníamos un dato demoledor, que el primer grupo que actuaba como primero de la primera fase llevaba 30 y pico años sin pasar a la final. Podía ser casualidad o puede que no, pero nuestra misión es intentar que el concurso esté lo más equilibrado posible, y si podíamos incorporar alguna medida correctora para que eso no sucediera, pues lo íbamos a hacer. Y eso ha sido. En definitiva, a ver si yo lo entiendo, si yo fuera jurado del concurso de murga, yo puedo ver, pues por ejemplo, a los Tweeties, que en este caso es la murga que tú representas porque eres el presidente de los Tweeties, o puedo ver a los Trapazones, presidida por nuestro amigo Juan Hormiga, o puedo ver a cualquier otra murga, y por ejemplo, yo pienso que los Tweeties es un 8 en puntuación como interpretación, ¿no? Que es cuando uno canta. Pero después veo a los Trapazones y digo, coño, Trapazones suenan mejor que los Tweeties, o me ha gustado más porque las letras son más atractivas y las veo más potentes. Entonces, yo pienso que tiene un 9, pero a la fase siguiente veo pues a los Nietos de Sarimanche y de repente digo, pues no, este es el 10. O sea, al final tú tienes que puntuar un 10, por decirlo de alguna forma. Aunque el 10 sea un 8 para ti. Sí, exacto. En el aspecto de la visión de conjunto, vamos a decirlo así. Entonces, claro, tú tienes que buscar cuál es la mejor para ti. Y en base a cuál es la mejor, rectificas un poco el resto de puntuaciones. Es un poquito lo que se pretende. Sí, digamos que lo que tienes es la posibilidad de... la referencia. Exacto, de tener referencias y decir, bueno, yo le he puntuado en la primera fase a una murga un 7 porque no he visto otras. Para mí es el 7 de esta fase, pero que a lo mejor en el global es el 9, por ejemplo. Entonces tener la posibilidad de decir en plan, pues mira, para el nivel del concurso, esta murga que para mí era un 7 no está tan mal con respecto a los demás y a lo mejor es la mejor. Claro. Entonces tener esa posibilidad de tener esa visión global y posibilidad de modificar algo que hayas pensado en una primera fase cuando no habías escuchado a nadie más. Claro, esto es muy positivo. ¿Por qué? Porque se puede dar la circunstancia de que en la segunda fase venga alguien con mucho más ímpetu y con unas letras mucho más elaboradas que las murgas que participaron en la primera fase, y resulta que en la primera fase se le dio un 10 a una murga y en la segunda, pues a lo mejor en la visión de conjunto tiene un 9. Exacto. Entonces esto es una subsanación, yo creo que se puede llamar así, en directo, por decirlo de algún modo, que puede ser muy beneficiosa para el concurso. Y sobre todo podemos evitar eso, ¿no? Que hayan murgas que no hayan pasado en 30 años, me dijiste. Ahora en 30 años. ¿Quién no ha pasado en 30 años? No, que la primera murga de concurso, o sea, el primer puesto de concurso, llevaba, independiente de la murga que le tocara, llevaba 30 y pico años sin pasar. Ah, vale. Sí. Pues mira... Entonces, a lo mejor no, o sea, que ha sido casualidad durante 30 años, que habían otros 8 mejores, pero sí que existía esa duda. Entonces, cualquier cosa que podamos ayudar a disipar, cualquier duda que se establezca sobre el propio concurso y sobre la propia puntuación, el propio funcionamiento, pues estamos para eso, para incorporar esas medidas correctoras que lo que hagan es que todos partamos con las mismas posibilidades de pasar a la final. Efectivamente, está muy bien ese punto, por lo menos desde mi perspectiva. Yo no sé lo que opina nuestra audiencia y cómo opina el resto. Yo me imagino que el resto de murgas lo han acogido bien. Sí. ¿Lo han entendido a la primera? Lo han entendido, de hecho es una propuesta que llevábamos trabajando años y que finalmente este año ya hemos incorporado. Que al final no es otra cosa, como se recoge en el acta, que es la posibilidad de deliberar. Claro, sí, es positivo. Yo creo que también lo agradece el jurado. Sí. Que se ve en la tesitura de muchas veces haber puntuado mal, ojo, no mal aposta, sino, claro, como tomas por referencia esa misma fase, pues después te ves en la tesitura de, coño, es que ayer, y perdón por la palabra, es que ayer le di un 10 a los serenquenquenes, y es que hoy los lengüetudos pues merecen ese 10. Claro. Es un ejemplo. Y es que encima, no solo que no puedas corregirlo, o que digas, que ayer voté esto, que... Es que hay veces que ni te acuerdas de lo que has votado el día anterior. Claro. Sí. Es que es así, ese era el problema. Entonces, hacíamos de las fases como... Yo soy de esos, Kevin. Yo no me acordaría al día siguiente. Claro, pero hacíamos de las fases como compartimentos estancos, cuando realmente tú lo que tienes es que votar un concurso y una fase para elegir tus 8 de todas. Da igual que salgan 5 de una fase o 3 de otra. De esta manera, pues eso, tienes una visión global del concurso para votar
a tus 8 mejores, independientemente de que no tengas que hacer escala, no tienes que votar de 10 a 8, sino tú puedes darle 10 a 3 murgas, no pasa nada. Sí, perfectamente. Hablabas hace un momentito de ese mínimo de 40 y creo que un máximo de 98, 99 personas las que recogen las bases que puedan formar parte de los componentes de una murga, sin contar pues la gente que va a colaborar pues a echar una mano como figurantes, etcétera, ¿no? La pregunta que yo lanzo al aire a la Federación de Murgas, en este caso a ti que eres quien representa pues prácticamente a la totalidad, todas las murgas están de acuerdo con este aspecto. Este aspecto nace desde la FIGRU, nace desde el ayuntamiento. ¿Creen que ha ido en detrimento de murgas como por ejemplo Lengüetudos u otros colectivos o melindrosos la Filarmónica de muchos años, que se han visto pues perjudicadas por esto? Porque claro, hablamos de fortalecer, hace un momentito lo decías, ¿no? Vamos a fortalecer los colectivos que existen, pero hay otros colectivos que ya existían o que tienen derecho a existir y que no quieren ser más de 40 o que no quieren ser más de 50 y que tienen un aporte importantísimo que hacer al carnaval. ¿Cómo se trata esto desde la federación? Porque es un punto delicado, porque aquí nos vemos con murgas históricas muy numerosas y murgas históricas que no son tan numerosas. Claro. Yo tengo, y lo he comentado mucho, varios análisis sobre esto. La medida de manera original no nace de los grupos del carnaval. Antes el mínimo de componentes eran 35. Parece... A lo mejor a los oyentes les puede parecer que 5 personas pues no es mucho, pero para un colectivo que tiene 30, o sea, que le ha costado encontrar 35, encontrar 40, es complicado también, muy complicado. Esa diferencia de 5 personas puede ser vital. Y convencer a 5 personas de que tienen que sacrificar horarios de descanso, que tienen que sacrificar vacaciones, que tienen familia, que tienen que buscar cómo lidiar con sus jefes, si son personas que están en activo laboralmente hablando, lidiar con el jefe, horarios de viernes, de sábado, de viajes a otras islas. La conciliación es complicadísima. Muy difícil. Entonces, puede parecer un dato menor, pero no lo es. Esas 5 personas puede ser eso, que se te queden 3 grupos fuera, como ha sucedido este año. Dicho esto, sé que la propuesta original no nace de FIGRU, pero sí que es verdad que no tenía una intención negativa. En los últimos años se había producido una moda del desmembramiento de grupos en otros, ¿vale? Entonces, lo que se quería con esta medida era fortalecer que los grupos que llevan muchos años en el carnaval pues no estuvieran expuestas a la posibilidad de, pues oye, uno de sus componentes me monta una murga de 30 y al final puede provocar daño a grupos que ya llevaban años. Era un poco la idea, ¿no? Proteger los grupos y darle estabilidad a los grupos que ya existían. Eso no significaba evitar que se crearan otros, pero que ya cuando se crearan, pues que fuera con una estructura grande como de 40 personas. Esa era la medida original. La consecuencia, pues bueno, tenemos 3 bajas este año. Tenemos a los melindrosos, a los chismosos de IA, melindrosos a Filarmónica Histórica, el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, y también a los compañeros de los Lengüetudos de Santa Lucía. Es una pena que no puedan estar. Y creo que cualquier pérdida es una pérdida para el carnaval, porque estamos pasando a 18 grupos este año, que estamos ante la menor cantidad en muchos años de grupos. Pero aparte de esta reflexión de los 40 envases, creo que la reflexión va más allá, y es la de la permanencia de los grupos y qué cantidad de gente estamos atrayendo para que se sumen a los grupos. Claro. Ese es el gran problema de raíz, o sea, porque las bases pueden recoger 40, pero el problema es que aquí está pasando que cuando murgas tienen 80, otras tienen 40. Entonces estamos hablando de la misma masa de murgueros moviéndose entre grupos. ¿Qué nos dice esto? Que el fallo está en la capacidad de atracción por parte de los grupos y por parte de la propia fiesta. Y creo que ahí nos tenemos que echar una mano. Primero, los grupos tenemos que hacer reflexión, porque creo que el gran problema de lo que ahuyenta a la gente en los grupos es esa dedicación que tú hablabas, ¿no? Son horarios intempestivos. Los que llevamos en murgas muchos años sabemos que estábamos de lunes a domingo metidos. Eso es imposible que tú se lo pidas a un hombre o una mujer o un chico o una chica de hoy.
Porque después del COVID nos cambió la mentalidad a todos y para estar encerrado en un local me voy a tomar algo con mi pareja o con mi familia o con mis amigos, ¿no? Entonces... Yo estoy un loco. Yo prefiero estar encerrado en un local con 40 amigos y amigas que estar yendo por ahí a tomarme nada. Claro, pero que requiere una dosis de es el día y la noche, claro, de la cara del carnaval, ¿no? Que claro, nos encontramos... pero si queremos captar captar, cuando hablo de captar, hablo de involucrar a gente en esta fiesta, tendremos que flexibilizarlo para que sea compatible con sus vidas, ¿no? Entonces, antes hablaba de esa conciliación. Sí. Tenemos que hacer que los grupos con las nuevas tecnologías, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de mi murga, ¿no? Que esto era impensable hace años. Llevamos todo el año ensayando 2 veces a la semana. Cuando claro, que antes eran 5 días, 6 días o 7 y 8 porque no existe, pero también. ¿Por qué? Porque al final el murguero tiene otras cosas que hacer y para eso aprovechamos las tecnologías, los audios que puedan estudiar en casa. Antes las letras no salían del local porque era como algo que no se podía saber y ahora los murgueros se llevan las letras a la casa para estudiar. Hay que flexibilizar y hay que modernizar el sistema para que a la gente que se quiera sumar pues no le cueste tener que renunciar a muchas otras cosas. Y después también está por parte de Carnaval ayudarnos a hacer esta fiesta mucho más atractiva para que se sume gente, porque está en sus manos y en la nuestra la supervivencia de una fiesta tan importante. Y además de unos grupos tan característicos que definen también la fiesta, porque al final el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria no se puede entender sin murgas y comparsas. Drag Queen es un fenómeno relativamente nuevo, que ya tiene sus años, pero es relativamente nuevo. Pero murgas y comparsas, es impensable hablar de este carnaval y del de Tenerife y es como decir el carnaval de Cádiz, chirigotas, agrupaciones musicales, coros, etcétera. ¿Los quita? ¿Qué queda del carnaval? Claro. ¿Van a ir los drag queen a salvar el carnaval solos? Que además está en una situación de cuesta abajo y sin frenos en cuanto a implicación con la fiesta y en otros muchos aspectos, ¿no? Porque es una gala que cada vez tiene menos espectáculo, porque ya es una cuestión... para que no se entienda mal, la murga, la innovación que puede aportar es mayúscula en un montón de aspectos, porque la gente dice, no, en la murga ya está todo visto. No, todo visto no queda mucho por ver. Mucho que ver y muchas tendencias que también vemos que van variando en las murgas, ¿no? Y que si sigues la evolución histórica, que creo que eso es lo bonito de lo que pueden aportar las murgas y las comparsas con respecto a otros espectáculos, con todo el respeto como drag, pero que están concebidos para hacer eso, un espectáculo único. Sin embargo, las murgas tienen otro concepto. Es un trabajo durante todo el año. Los drags para la gala no trabajan durante todo el año. Claro. El arraigo, al final el ser 80, 70, 40 personas, con todo lo que eso conlleva, las diferentes capas, ¿no? Familiares, amigos, pues al final tienen una capacidad de estar presente en la sociedad y en la ciudadanía muchísimo mayor. Entonces los grupos representan muchísimo más el sentir del carnaval, pero por un tema de método de trabajo y de volumen también. Entonces son espectáculos completamente diferentes, pero la identidad del carnaval evidentemente la mantienen los grupos y es bonito escuchar las letras de los grupos porque te van narrando, somos como los verdaderos narradores de lo que sucede en un año y escuchando una murga, claro, somos cronistas haciendo carnaval. Tú escuchas una murga de los 80 y sabes lo que sucedía ese año. Sí. De qué se estaba hablando, qué pasaba en la ciudad, quién gobernaba. Y eso es muy bonito porque al final creo que no hay otra manera de entender el carnaval más que entendiéndolo como una parte de nuestra historia, ¿no? Los Guanches Picapiedra, por ejemplo, pues cantaban de los malos olores en torno al teatro Pere Caldós. Que la gente que escuche esa letra ahora pues pensará que los Guanches Picapiedra han renacido. No, es una letra de los años 80. No se ha solucionado. Sigue vigente hoy. Kevin, es muy importante esto que decíamos y sobre todo, entiéndase desde el respeto que la gala drag ya no es una cuestión exclusiva. Nació como algo muy exclusivo del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, pero se ha extendido tan rápidamente por todos los barrios de nuestra capital, por todas las fiestas patronales de nuestra isla de Gran Canaria, que ha dejado de ser tan espectacular en el propio recinto donde se convirtió en toda una institución de nuestro carnaval. La Gala de la Reina vuelve a coger protagonismo. La Gala Drag se queda como otra vez un poquito en la retaguardia, incluso con menos participación. Yo creo que es este año el año en el que menos drag se han presentado a la preselección. El año pasado creo que eran 28, este año creo que menos.
son cosas para que las lanzamos, porque sabemos que este programa lo puede escuchar el concejal, lo puede escuchar un montón de gente vinculada a la dirección del carnaval, pues para que analicen un poco la situación. Punto importante, Kevin. Volvemos a las bases. En las bases del año pasado se incluyó un punto que era, en cierta medida, como... no quiero decir esta palabra, pero un poquito fiscalizador con las fantasías de las murgas. La revisión por parte de la organización del vestuario, porque no se puede subir con cualquier cosa a nuestro carnaval. Y precisamente yo pienso que la murga está más que autorizada a subir con cualquier cosa al escenario de nuestro carnaval, porque después de todo, vayas de blanco o de negro, vayas de rosa o de rojo, el escenario es tuyo. Entonces, ¿quién es quién para decidir si tú te subes o no te subes a un escenario pues con un vestuario? Sabemos que las murgas, porque todo esto hay que contextualizarlo, porque después si no lo contextualizas te dicen, pero es que siempre hay un pero, ¿no? Sabemos que todas las murgas reciben una especie de contratación que, bajo mi punto de vista, no deja de ser como una especie de subvención encubierta. Es una especie de contratación con la que se justifica la entrega a las murgas de unos 12.000, 13.000 euros, la cantidad que sea, Kevin, porque ahora cuando tú puedas nos especificas un poco, en la que se condiciona a cada uno de los grupos a después cumplir con un número mínimo de actuaciones en los diferentes distritos y en los diferentes actos que organiza el carnaval durante esas fiestas de carnaval. Entonces, ¿cómo analiza? Y ojo, que 12.000, 13.000 euros, o la cantidad que sea, porque después sé que solo por pasar a la final, las murgas finalistas tienen 1.000 euros, que es una cantidad bastante... yo sé que 1.000 euros por 8 murgas, no sé cuántas pasan, Kevin. 8 murgas son 8.000 euros, pero bueno, que es muy fácil hablar del dinero ajeno, que es el dinero de todos, después de todo. Pero que es una cantidad irrisoria para lo que representa en cuanto al número de integrantes que pueda tener cada colectivo, ¿no? Que encima no es un dinero que se repartan los integrantes de su colectivo, sino que es un dinero que se reinvierte sobre la marcha, o que incluso ya está invertido en el vestuario, en el transporte, en guaguas, en instrumentos, porque microfonía, porque en los locales muchas murgas pues tienen sus sistemas, etcétera. Pero ¿cómo crees tú, o cómo analiza la Federación Insular de Grupos del Carnaval, la FIGRUC, ese punto de las bases en la que alguien, que no se sabe quién, porque pone la organización puede ser Panchita la Coja o puede ser Paca la Reina? ¿Quién revisa eso? Sí. Hay un jurado profesional, se va antes, se saca una foto, se manda el diseño por plantilla, queda un poquito como en el aire. ¿Y si se ha ejecutado este año? No se ha ejecutado. Vale. Cuando se puso la medida que este es el tercer año en el que está incorporado en bases, nuestra posición fue clara al respecto. Yo entiendo, a mí no me gustan los intervencionismos de ningún tipo. Sobre todo cuando estamos hablando de grupos del carnaval, que precisamente lo que les ha caracterizado siempre es esa libertad para poder ejecutar el proyecto musical, artístico o social que considere. A mí el intervencionismo no me gusta. ¿Qué se puede decir al respecto? Oye, claro, pero ustedes reciben 13.000 euros. Bueno, 13.000 euros los grupos que son de 80 componentes. Cualquiera que esté en el mercado y que sepa cómo se ha elevado todo, desde una guagua para poder ir a una actuación que te puede valer 700 euros perfectamente, o lo que tú decías, tener unas tarimas en el local, o comprar las telas de un disfraz, que yo te puedo dar datos. Yo me he gastado en una parte de las telas de mi disfraz, solo en las telas, 10.000 euros. O sea, quiere decir, hay que poner en contexto que sí, que 13.000 euros es dinero, puede parecer dinero, pero que no es ni el 30% de lo que un grupo se puede gastar en un año. ¿Vale? Entonces, quiero decir que no podemos utilizar eso como argumento para poder intervenir en la vida de los grupos. ¿Vale? Claro. Eso por un lado. Porque al final es una contratación, como tú bien decías. Es decir, a mí se me pagan 13.000 euros por ir a 6 actuaciones que están divididas en lo que decida la organización. Por tanto, es un contrato de servicio. Yo ejecuto, tú me pagas. Fin.
Por eso digo que tenemos que obviar la parte económica para poder hablar de lo otro, que es el intervencionismo en los proyectos. Esa medida, nosotros, la valoración que hicimos de primer momento fue muy clara. Hay dos maneras de que ustedes puedan ejecutar esto. Una, que sea, que creo que es lo positivo, desde el punto de vista de ayudar a los grupos a mejorar artísticamente, desde la opinión de, por ejemplo, la dirección artística o de sociedad de promoción, que puedan tener un criterio más profesional de diferentes aspectos, bueno, o desde el punto de vista de la censura, ¿no? De decir, en plan, usted no tiene el nivel para... Aquí me gusta recordar que esto es una fiesta popular. Claro. ¿Vale? Que todos queremos crecer en nivel, que evidentemente sabemos que estamos dando una imagen de Las Palmas de Gran Canaria a nivel internacional, pero no podemos perder el norte de que esto es una fiesta popular, de participación popular. Entonces, a mí lo que no me gustaba de esta medida es justamente que no se ejecutaba antes de. Es decir, si ustedes incorporan esta medida, pero tú me vienes y me dices, pues mira, cuando tengan el diseño a principio de año, vienes, nosotros te decimos, pues mira, esta tela te puede funcionar bien aquí, que haya un criterio técnico para que después el disfraz en diciembre, pues tenga una calidad adecuada según quien sea. El problema es que la medida lo que decía era lo contrario, es decir, yo pasaré en diciembre por tu local a ver si tú estás al nivel o no. Entonces ahí no hay una intención de que los grupos mejoren, ahí hay una intención de lo que queremos es que el espectáculo sea bonito. Claro. Entonces, ese era el gran problema de la medida. Dicho esto, no se ha ejecutado como se pone en la base y de hecho este año nadie ha venido a revisar disfraces. Por tanto, esa base ha quedado completamente muerta porque ya era inútil de raíz. Ya era inútil. Era inútil porque no... Por meter esto, si lo que se pretendiera meter el miedo en el cuerpo a los grupos iban a seguir haciendo el trabajo artístico que iban a hacer, independientemente de que vengan a verlo o no. Entonces... Y Kevin, es que a mí me da la sensación de que cada vez que se introduce una mejora para los grupos y que cuando esa mejora en cierta medida es, y vamos a llamar entre comillas, económica, como esa inclusión de ese abono de 1.000 euros para las murgas finalistas, con el pretexto de transporte, desplazamiento, telas, etcétera, me da la impresión que siempre viene acompañado de un... Pero es como un condicionante, ¿sabes? Y por eso tenemos que separar, que era lo que justo lo te decía antes, la parte económica de la parte de bases. Porque el hecho de que se mejoren las condiciones económicas de los grupos no significa que se tenga más o menos derecho a intervenir en la vida del grupo. Entonces no me lo des. Si esa es la condición, no me lo des. No creo que sea el caso. No creo que sea el caso, pero sí que es verdad que muchas veces se utiliza el argumento de lo económico como arma arrojadiza. Y bueno, ahí está acreditado el gasto que hacen los grupos, lo que invierten los grupos, lo que cuesta mover a un grupo de 80 personas. Y al final alguna compensación económica tiene que haber, sobre todo por parte de la organización, que al final su misión es preservar la fiesta. Entonces, solo faltaba que no hubiese una aportación económica por parte de sociedad de promoción, porque si no, esto es insostenible. El presupuesto del carnaval ya está en torno, ya no sé ni en cuánto entorno está, pero creo que son unos 5, 6, 7 millones de euros. Casi 9. Casi 9 millones de euros. El reparto, ¿cómo se dice? El reparto que se hace a los que hacen el carnaval, que son los grupos después de todo, yo creo que si supera los 350.000 euros, es un milagro. Si lo supera, porque sinceramente yo haciendo un cálculo por arriba porque encima solo se financia a los grupos que son de la capital, si no me equivoco, salvo cuando pasas a la final, que da igual de donde seas, que sí se te dan los 1.000 euros más el premio, que pueden ser, ¿cuánto es el premio, Kevin? Está 3.000, 2.000 y 1.000. 3.000, 2.000 y 1.000. Primer premio, segundo premio y tercer premio, igual, y los de vestuario están equiparados a los de interpretación. Pero sí que desde la federación, por ese carácter insular que al final tiene el concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria, nosotros entendíamos que también los grupos de fuera del municipio, pues era una pena, por ejemplo, que después un barrio de Las Palmas se quedara sin ver a lo mejor a una murga como Serén, que aunque sea de Agüimes, pues también claro, forma parte del imaginario colectivo de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Entonces, desde la federación, pues incluimos, que esa también es una novedad que se incorporó el año pasado,
una contratación para los grupos de fuera del municipio que perciben una cantidad de 2.000 euros por 3 actuaciones. Aparte de lo que, como decías, perciban en el caso de que pasen a la final o consigan un premio. Es una cantidad irrisoria respecto al presupuesto global que tiene el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, cosa que todavía intento entender presupuestariamente, porque me resulta muy impactante los gastos que se hacen en algunos aspectos y de cómo esos gastos en los aspectos más populares siempre son mucho menores e irrisorios porque después de todo, como decíamos, los grupos hacen el carnaval. Tenemos los grupos de disfraces, que no sé si les habían prometido, los grupos de disfraces adultos les habían prometido una ayuda económica, que no sé si habrá llegado, si no habrá llegado. Yo sé que eso no te corresponde a ti, pero lo hablo porque en las diferentes jornadas de carnaval que hemos tenido desde que el Partido Socialista llegó en esta nueva etapa al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que si no me equivoco fue en el año 2015, aproximadamente, 2014-2015, pues iban prometiendo en cada actividad que había colectiva de carnaval que se iba a ayudar, ¿no?, a los diferentes sectores de nuestro carnaval. Tampoco sé si las batucadas están recibiendo algún tipo de ayuda o algún tipo de contratación. Entonces, vamos a poner el foco en la colectividad que saca el carnaval adelante, porque al final un director artístico con un cantante encima de un escenario te hace un concierto y la obertura de un concierto, no te hace un carnaval. Carnaval vistoso y glorioso es el carnaval que hace nuestro grupo en cada pasacalles, en esas puestas en escena en un escenario. Eso sí es un carnaval. Y que tú analizas el programa del carnaval y el 80% del programa del carnaval lo hacen grupos del carnaval. Sí, exacto. Por tanto, entiendo que aquí hay que compatibilizar todo, ¿no? La internacionalización de la fiesta, el que vengan artistas. O sea, una cosa no es excluyente con la otra y siempre lo he dicho que es completamente compatible. Pero si vamos a proporcionalidad, pues que nosotros, por ejemplo, las murgas, llenamos una semana de programa. 4 días y ahora un quinto. Un artista internacional o 6 días. 6. Porque las infantiles. Claro, me refiero a las adultas. No, pero y después, aparte, tenemos casi 10 días de diferentes actuaciones en distritos. O sea que te paras a pensar en el programa y, como te digo, el 80% del programa son de grupos, no solo de murgas, sino de otras agrupaciones. Pero centrándonos en murgas, las murgas infantiles, más las 4 fases y la final de murgas adultas. La presencia de las murgas incluso en el pregón, que no tendría sentido si no aparecen los grupos del carnaval. Claro. O sea que empiezas a sumar y tal. Claro, si vamos a la proporcionalidad del gasto, pues dime tú qué artista te llena una semana de programa por 13.000 euros. Claro. Vamos a mercado, ¿no? O sea, que a veces como que nos hablan como proveedores, pues vamos a hablar de mercado igual. ¿Qué artista te llena por 13.000 euros 10 días de programa? Nadie. Entonces, pero vamos allá, la pregunta es, ¿cuál es la filosofía de la fiesta? Porque después nos quejamos cuando los vecinos no quieren el carnaval en la puerta de su casa. Pero si no inviertes en la colectividad, esa masa social se va perdiendo y se vuelve en contra del carnaval. Si tú lo que haces es que los grupos sean cada vez más fuertes, y hablo de los grupos, por ejemplo, un grupo de murgas que puede tener 70 personas, con sus familiares y demás, vas aumentando la masa social a favor del carnaval. Y no nos vemos en tesituras como esta, que es que nadie quiere el carnaval en la puerta de su casa. Por tanto, no es solo una apuesta por los grupos, es una apuesta por el propio carnaval y por ir recuperando ese terreno que ha perdido en los últimos años. Efectivamente. Estamos analizando un poquito pues el Carnaval 2026 desde la perspectiva de los grupos, más concretamente desde la perspectiva de las murgas, aunque nosotros, claro, como somos amantes del carnaval, pues a veces hablamos de todo. Hablamos de todo un poco, ¿no? Hablamos de todo un poco. Escenario 2026 es un escenario pues normalito, no es una cosa extraordinaria como estamos acostumbrados a tener en Las Palmas de Gran Canaria. Como la Federación de Murgas, los grupos de murgas han visto la ubicación para ellos subir a escena, para salir de escena. Los elementos están donde tienen que estar, están cómodos. Pues, ¿se han tenido en cuenta los reclamos históricos, si es que los ha habido? Sí, hemos tenido varias visitas al escenario, varias reuniones. Hace varios años también
incorporamos una medida que se ha mantenido y que nosotros hemos luchado porque se mantenga, que es generar una semana de ensayos para los grupos del carnaval en el escenario. Es decir, nosotros, date cuenta que hacíamos el trabajo de un año y la primera vez que pisábamos el escenario donde íbamos a actuar y donde íbamos a poner en valor el trabajo durante todo un año, era el día de la actuación. Exacto. Entonces, claro, era familiarizarte a un espacio al momento, en directo. Entonces, oye, si hacemos un trabajo durante todo un año, qué menos que poder pisarlo antes, poder probar el sonido, ver cuál es el espacio que tengo para meter esta puesta en escena o este no. Entonces creo que eso es algo que hemos avanzado en lo artístico. El escenario siempre se nos queda pequeño, pero es cómodo, es bastante, como decías. Es un concepto más diáfano que el que hemos tenido en ediciones anteriores, con la presencia de una gran pantalla que también vamos a poder utilizar los grupos a partir de esta noche y que le da pues esa posibilidad de generar pues una puesta en escena más visual. Eso es importante y sobre todo en lo que hemos vivido estos días, aunque esta vez hoy lo viviremos en directo, que al final cuando el movimiento se demuestre andando, ¿no? Hoy veremos realmente si el espacio funciona o no, pero sí que es verdad que toda la parte trasera del escenario en cuanto a los accesos, recordemos que el año pasado estábamos ante un carnaval que se trasladó del Estadio Insular a Santa Catalina en cuestión de semanas. De hecho se comunicó prácticamente en diciembre el traslado, por tanto era un espacio en obras con todo lo que eso conlleva y el año pasado pues sí que es verdad que no se terminó de estar del todo cómodo porque lo hemos hablado en alguna ocasión, como si plantaras un carnaval en medio de una hora, ¿no? Este año sí que es verdad que, pues teniendo la perspectiva de un año, pues se ha podido mejorar el espacio. Hay mucho más espacio porque se han puesto más carpas, porque también el edificio Miller, que es el backstage que usamos los grupos, se había quedado pequeño. Se han puesto más carpas, se ha nivelado toda la parte trasera para que los accesos de cualquier elemento escénico pues sea más fácil. Yo creo que se ha tenido en cuenta bastante aparte de las reivindicaciones de los errores que se cometieron el año pasado, y se ha conseguido un escenario más cómodo, más diáfano, con bastantes accesos y que favorece mucho más el espectáculo de los grupos. De todas maneras, como te digo, ya en estos días veremos si realmente funciona o no, porque sí. Es así. Bueno, seguro que sí. Seguro que sí. No, estamos muy agradecidos con esas pruebas también. Yo te lo dije antes de entrar en directo en el programa, ¿no? Que yo había notado pues mejoras estructurales, sí, etcétera. Sí. El escenario es verdad que no me hace mucha gracia porque es más chiquitito que otras veces y parece que lo han hecho para que como para que quepa en el plano general de la tele, y a mí me gusta un escenario que se salga del plano. Sí que es verdad que... todo grande. Sí que es verdad que el escenario, que es una cosa que a los grupos nos pasó el año pasado, tiene más profundidad porque es como una especie de rombo. Exacto. Y entonces al poner las tarimas de los grupos más atrás pues tiene más espacio escénico delante. Es verdad que de los lados es más estrecho, pero a nosotros esa profundidad pues nos ayuda bastante. Y es verdad que lo que ha ganado el escenario es en verticalidad, que lo hace más impresionante por la altura. Pero sí que es verdad que no es el más grande que hemos tenido, claro. Ni muchísimo. Lo que le quitaron de los lados se lo pusieron arriba. Se lo pusieron por alto, sí. Kevin, vamos ahora a un punto muy importante porque la gente que está escuchando el programa pues quiere también saber esto. Hemos tenido una concejala de carnaval durante prácticamente 12 años. Sí, desde 2015. Desde 2015 hasta 2025, casi hasta final de año casi. Ha habido un cambio de concejal. Yo no sé cómo ha vivido, porque tú formas parte eres el presidente, representas en cierta medida a todas las murgas ante el ayuntamiento en los reclamos que hacen en común. Yo sé que después individualmente, pues cada murga pues tendrá sus ideas y sus necesidades, pero las que son en común. ¿Cómo ha analizado la FIGRU, la Federación de Murgas, los integrantes, la directiva, esta situación de que Inma Medina haya dimitido como concejal del carnaval y que haya asumido el cargo pues Héctor Alemán, que es el nuevo concejal, que ya era concejal de limpieza y del distrito Isleta Puerto Guanarteme, si no me equivoco? Y cómo lo han llevado. O sea, les ha supuesto un quebradero de cabeza, la comunicación ha sido fluida, les han atendido bien, las negociaciones que tenían con Inmaculada Medina o los diálogos que tenían abiertos con Inmaculada Medina han tenido una continuidad o han tenido que empezar de cero. Pues, en primer lugar, la noticia, pues, evidentemente nos cogió, creo que fue repentina para todos. Estamos hablando de una concejala que, como dices, pues, lleva implicada, o sea, que ha ejercido como concejala desde 2015, o sea, son 10 años
de trabajo en torno al carnaval, pero bueno, los que nos dedicamos al mundo del carnaval sabemos que la vinculación de Inmaculada Medina con los grupos del carnaval viene incluso de antes de asumir el cargo. Por tanto, evidentemente es una pérdida importante porque al final se adquieren formas de trabajo, se adquieren procedimientos, se adquiere procedimientos no solo con ella, sino también con el equipo. Y bueno, al final fue un cambio repentino, incluso en un periodo muy cerca del carnaval, porque es que no tuvimos prácticamente capacidad de maniobra. Nuestra posición ahí fue primero de agradecimiento también a la labor de Inmaculada Medina en el ejercicio de sus tareas como concejala. Nosotros la verdad es que con todas las diferencias que podemos tener con ella y hemos tenido, porque para eso estamos nosotros también, pero sí que siempre hubo la voluntad, por lo menos desde que yo soy presidente, de escuchar y de poder llegar a puntos comunes, que para lo que estamos, desde dos posiciones completamente contrarias o en algunos puntos. Pero la disposición siempre fue buena y eso siempre lo tendremos que agradecer, independientemente de los procedimientos que se abran y que se dirimirán en los juzgados y demás. Pero bueno, nosotros hablamos de la parte de gestión y de la parte, si me permites, personal. Y en ese sentido no nos podemos quejar y siempre lo hemos mostrado ese agradecimiento. Dicho esto, pues nos cogió en un mes muy complicado, muy cerca de un carnaval que ya prácticamente estábamos cerrados. Entonces sí que es verdad que ha habido que recordar pues muchos acuerdos que nosotros hemos tenido con ella, pero siempre con la voluntad de respetar el trabajo que ya habíamos hecho previamente. No podíamos ponernos a empezar un carnaval de nuevo en el mes de diciembre, era inviable. Con esa premisa que nosotros planteamos, pues tuvimos una reunión con la alcaldesa, nos convocó a una reunión con los grupos en la que nosotros trasladamos sobre todo la importancia de darle estabilidad a la fiesta, darle estabilidad a los grupos. Verdad que cuando te quedas sin una figura como la de Inmaculada Medina, pues había en los grupos una cierta sensación de orfandad, si me permite la palabra, y también de despiste, ¿no? De qué va a pasar ahora. Pero bueno, nosotros instamos también a la alcaldesa que convocara esa reunión. Nosotros tuvimos conversaciones previas, sobre todo por generar esa tranquilidad y esa estabilidad a los grupos para que pudieran seguir trabajando de manera normal. Tuvimos esa reunión, se nos comentó que todo iba a seguir igual. Nosotros nos hemos ocupado de que todos los acuerdos previamente conseguidos pues se respetaran. No ha habido ningún problema en ese aspecto. Y hemos recibido con los brazos abiertos al nuevo concejal, a Héctor Alemán, que la verdad es que está haciendo una labor, desde mi punto de vista, importante para el poco tiempo que ha tenido, sobre todo de cercanía con los grupos. Y eso es de alabar, sobre todo por el poco tiempo y el poco margen de maniobra que ha tenido. Y también por las pocas cosas que he podido observar en estos meses que llevo en contacto con él, que el contacto ha sido diario prácticamente. Ha habido una voluntad de estar cerca de los grupos muy importante y se lo agradecemos. Sí que creo que, pese al poco tiempo, pues estamos ante un concejal que creo que tiene algunas posiciones bastante claras con respecto a los grupos del carnaval y al fortalecimiento de los grupos del carnaval, y eso me alegra. Como dije antes, el movimiento se demuestra andando, para ver cómo evoluciona esto, pero sí que entiendo que hay una labor o una voluntad importante de mantener ese contacto con los grupos y de fortalecer la posición de los grupos dentro del carnaval, y eso la verdad es que nos deja bastante tranquilos. Bueno, pues dicho todo esto, Kevin, me ha parecido una exposición muy, muy digna y muy perfecta, en la que coincidimos en muchos aspectos, porque por suerte o por desgracia también estoy en el embrollo del carnaval, en otra faceta, en la comunicativa, y desde luego que sí, que es una pena que Inma Medina pues no haya podido seguir y terminar su mandato, pero bueno, Héctor lo ha cogido con ganas y vamos a ver a dónde nos lleva. Tiene poquito tiempo para demostrarlo, porque realmente el año que viene, 2027, que parece mentira cómo se ha ido el tiempo volando, evidentemente será el último carnaval de su mandato, salvo que en las elecciones la gente vuelva a decidir que sea el Partido Socialista el que gobierne nuevamente y que el propio partido decida que él sea el concejal de esa área. Pero bueno, no obstante, nosotros el análisis hasta aquí lo traemos y dejamos la línea abierta para que la gente en su casa pues le dé un poquito de vueltas a la cabeza y que también haga un balance, ¿no? Que en la vida hay que hacer balance a cada rato
y sobre cada gestión, pues para no caer en los errores del pasado y sobre todo para valorar lo que tenemos en el presente. Kevin Benítez, presidente de la Federación Insular de Grupos del Carnaval. Hemos llegado al final. Me queda por hablar muchas cosas, sobre todo sobre el futuro de la fiesta, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Sobre todo también que me hubiera gustado mucho hablar sobre la profesionalización, esa cosa que está creando bastante obsesión en la dirección artística, en la gestión propia del ayuntamiento, una profesionalización que se está cargando la colectividad y que está dejando pues ese sentimiento compartido en un segundo plano. Todo eso se nos queda muy pendiente, pero te invitamos a que vengas en otra ocasión, a que entremos en esos detalles, porque la gente que se pensaba que hablar de carnaval era tener personajes aquí diciendo gilipolleces una detrás de otra, hemos demostrado que hemos hablado y que hemos sacado adelante prácticamente un programa de 1 hora hablando seriamente muy seriamente sobre nuestra fiesta. Y como dice, lo que se queda en el tintero. Y lo que se queda en el tintero. O sea, estamos hablando de una cosa que es una alegría suprema, que nos llena el alma a todos los isleños, que es la fiesta más importante, que se nos pone los pelos de punta cuando hablamos de carnaval en verano. La estamos hablando de una perspectiva de seriedad máxima, que esto parece el debate político de la 1 de los fines de semana, pero no, el carnaval es todo eso y mucho más. Kevin, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. ¿Formas parte de una asociación, federación, club o colectivo? ¿Tienes algo que contar a la ciudadanía? Sansofé es el programa para eso. Escríbenos a info@radioguiniguada.com y cuéntanos. Que se entere Gran Canaria. La transición energética no puede imponerse, tiene que construirse colectivamente. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 necesita diálogo, información y participación real. Sin la implicación de la ciudadanía, cualquier cambio energético corre el riesgo de fracasar. Participar significa entender cómo se produce la energía, qué impactos tiene y qué alternativas existen. Significa poder opinar sobre la ubicación de instalaciones, el modelo de gestión y el reparto de beneficios. Cuando la gente participa, los proyectos energéticos generan menos rechazo y más compromiso. La participación ciudadana también ayuda a combatir la pobreza energética, identifica situaciones de vulnerabilidad y propone soluciones adaptadas al territorio. No se trata solo de producir energía limpia, sino de garantizar que llegue a todas las personas. Una transición energética justa es aquella que cuenta con la gente desde el principio, porque el cambio hacia un modelo sostenible no es solo tecnológico, es social y democrático. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. Energía asequible y no contaminante. Y en esta mañana netamente carnavalera ponemos punto final a nuestro programa. Te agradecemos la escucha y te invitamos a que mañana vuelvas a sintonizar con Radio Guiniguada a partir de las 10 de la mañana para un nuevo Sansofé. Hasta entonces, también te invitamos a que sigas escuchando nuestra sintonía con su programación ordinaria. ¡Buen día!